Hola, ¿qué tal, gente? El día de hoy les traigo un nuevo resumen. Si les gusta, suscríbanse y denle like. Y sin más preámbulo, comencemos. El anime comienza con un men que rompe un castillo y acaba con un montón de guardias él solo. Este es el emperador Harno Ain, que fue para acabar con la vida de nuestro prota Riche. Pero bueno, si se están preguntando por qué asesinó a la prota, lo sabremos más adelante. Tras atravesarla con su espada, la waifu regresa en el tiempo al mismo punto de siempre, donde el príncipe Dietrich rompe su compromiso con ella, pues esa era su sexta vida en realidad, y la waifu estaba en un bucle interminable donde siempre era asesinada. En su primera vida, luego de que el rubio idiota le dijera que no era digna de ser su esposa delante de todos y rompiera su compromiso públicamente, la waifu al fin pudo ser feliz, ya que no iba a compartir su vida con él. Lo triste de todo esto era que las acusaciones eran falsas y sus padres no le creyeron, desterrándola del castillo sin nada de nada. Mientras vagaba por las calles del reino pensando qué sería de su vida, el prota se encontró con Kane. Un mercader desde el primer momento se dio cuenta que ella era alguien importante. Además, la waifu buscó de venderle un anillo para poder sobrevivir unos días, y como el men era buena persona, en vez de comprárselo, le dice que le puede enseñar a vender como ellos. Ya no era más una princesa y tenía la oportunidad de hacer lo que ella deseara. Así que la waifu acepta. Le enseñaron a negociar, luego se independizó, viajó por el mundo y vivió como mercader. Pero cuando iba de camino a visitar un país, se vio atrapada en una guerra y terminó con Diosito. Pero tranquilos, porque solo regresa al momento donde el príncipe rompe su compromiso. Desde ese momento ya se dio cuenta que no era un sueño, esa era su realidad. Así que acepta y termina de dejar a Rubio hablando solo, para ir a recoger sus cosas sin no caer en la calle sin nada nuevamente. Pero cuando llega al lugar donde conoció a Kane, ya la carreta había pasado. Así que comenzó a buscar entre sus cosas y encontró un libro de medicina, dándole una idea de en qué haría su segunda vida. Sí, amigos, vendió todas sus cosas, cruzó el mar y estudió medicina. Y ya con los conocimientos que tenía en su primera vida se convirtió en una doctora importante, al punto de salvar a un príncipe que vivía en el norte, pero al igual que la primera vez se vio atrapada en una guerra y murió. Y bueno, en su tercera vida se fue con un doctor que había conocido en su segunda vida llamado Evan, para dedicarse a la investigación, pero luego de un tiempo ocurrió lo mismo y murió. En su cuarta vida fue sirvienta de un duque, y en su sexta vida se disfrazó de hombre y luchó como un caballero, que fue cuando la asesinó el emperador. Lo cierto es que ella vivió muchas vidas increíbles, pero luego de 5 años siempre era asesinada. Así que en su séptima vida estaba dispuesta a cambiar las cosas. Pero lo que ella no esperaba era encontrarse con el príncipe Arnold cuando intentaba escapar de la mansión por un lugar diferente. A ver si con eso rompía el bucle, y gracias a eso el men se enamoró de ella y le propuso matrimonio delante de todos. Obviamente ella se niega, pero en eso llega el rey para disculparse en nombre de su hijo por haber roto el compromiso, y espera que el príncipe Arnold no se haya molestado porque negó su propuesta de matrimonio, así que le pide que por lo menos hable con él. Ya en la casa de la waifu, este le explica que sus sentimientos son verdaderos, además como el rubio rompió su compromiso no tiene ninguna protección, y bueno, luego de pensarlo unos segundos le pone unas condiciones para casarse. La primera es que todo lo necesario para la boda lo proporcionarán los mercantes que ella diga. La segunda, que tenga un espacio para recibir invitados extranjeros. La tercera, que no quiere vivir cerca del emperador. Y la última, que no le ponga un dedo encima. El príncipe acepta cada una de estas condiciones, así que al poco tiempo se dirigen al reino de Arnold. El viaje fue en parte tranquilo y de hecho varias veces se pararon a comer y para que ella pudiera recolectar flores. Sin embargo, en el camino se encontraron con unos bandidos, y aunque el pibe la encerró en el carruaje para protegerla, ella se les ingenia para quitar el seguro de la apuesta. Al salir Black Príncipe luchando contra todos los bandidos, pero no los aniquila sino que los deja gravemente heridos, cosa que le hace pensar en por qué hizo eso si tiene muchos guardias. En ese momento se da cuenta de que uno de los cuchillos de los bandidos había una clase de veneno paralizante, así que Arnold quería ir a alguna aldea cercana para que puedan tratar las heridas de sus guardias, pero eso no fue necesario, pues la waifu sabe cuál es el antídoto para curarlos, cosa que deja a todos sorprendidos. Cuando terminó de hacer la cura, se dio cuenta que los guardias no confían en ella, así que le tomó el cuchillo envenenado y se cortó para ponerse el antídoto. Mientras esperan a que el antídoto haga efecto, la prota va a recoger flores, y en eso el príncipe se acerca y le dio las gracias por haber salvado a sus hombres, por lo que ella aprovecha para preguntar la razón de que él se haya bajado a pelear, y pues resulta que él se tomó la molestia de conocerlos, entonces sabía que si bajaba no habrían tantas bajas. Además, también comenta que como todos saben que el rubio rompió el compromiso, así que muchos la ven a ella como una arpía y no entienden el por qué se va a casar con ella. Esto le causa ciertas dudas a la waifu por lo que le dijo el entonces emperador, pero el men le dice a su padre que ella le gustó y la raptó, cosa que le alegra al prota porque así no tendrá que ir a eventos y podrá flojear mejor. Luego de que todos están curados, se dirigen al reino, donde se entera que en la casa donde se van a quedar aún no está lista, pero a ella no le importa, pues como su otra vida fue sirvienta, se emociona por poder limpiar la casa. Al día siguiente, Oliver, el ayudante del príncipe, quiere ir a ver a la chica, pero estaba acabando de despertar, por lo que corre para ponerse presentable. Y cuando abre la puerta se disculpa por la demora, pero al men no le molesta, pues fue la única hora en que pudo ir. Él y el príncipe han estado toda la noche trabajando, porque debe ponerse al corriente en su trabajo por todos los días que pasó en el reino del rubio. Nos enteramos que el motivo por que el hombre fue es para darle la lista de invitados de una fiesta que se realizará esa misma noche, porque no quiere presentarle a todos a su futura esposa.
En el baile muchas personas se le acercan para saludar al príncipe e intentan ofrecerle a sus hijas, y justo en ese momento aprovechó para presentar a su futura esposa. Aquello puso celosas a todas las chicas. Después de que la pareja bailara, unas chicas se le acercaron a nuestra prota aparentemente para presentarse y darle una copa de vino como bienvenida, pero enseguida se dio cuenta que le pusieron chiles picantes. Sin embargo, le dio un sorbo y contestó de una manera muy elegante, haciendo que estas chicas se molestaran. Más tarde salió a tomarse aquella bebida picante. En eso llega Arnold, que se lo bebió todo cuando se enteró lo que aquellas chicas hicieron. Además aprovecha para preguntarle en qué era lo que pensaba cuando bailaban, pero como obviamente ella no le va a decir que en el futuro le acababa con su vida, solo se le ocurre preguntarle si tiene una herida en su hombro. En ese momento nos damos cuenta que tiene muchas cicatrices, que parecen ser de hace mucho tiempo, pero no da explicaciones de cómo se las hizo. Al día siguiente la prota se viste como sirvienta para poder conocerlas mejor. Entonces se pone a ayudar a las más novatas. En eso las criadas que tienen más tiempo solo la humillan y hablan muy mal a las nuevas. Así que se pone a averiguar la vida de una de ellas que parece que es la más cruel. Y bueno, resulta que la pelirroja nació con una familia de mercaderes, pero como quebraron no le quedó otra opción que buscar trabajo. Esa tarde todas las criadas se reúnen para saber quiénes eran sus nuevas sirvientas, dejándolas a todas sorprendidas cuando la vieron, y más todavía cuando escogió a las chicas más nuevas, cosa que hizo molestar a la pelirroja, pues ella tiene 3 años en el palacio. Pero como la princesa le explicó todo lo que ella sabe y lo que vio, casi fue despedida. Sin embargo, sus compañeras le pidieron que le diera otra oportunidad. Así que decidió volver la maestra de todas las criadas y no solo les tiene que enseñar las cosas del hogar, sino que también a leer y escribir. Después de cierto tiempo, la waifu se fue a preparar muy elegante para recibir al mercader que en su primera vida le ayudó, pues espera poder volver a relacionarse con ellos y para eso debe hacer negocios con el líder. Aunque le propone que se encargue de las cosas de la boda, el hombre se niega, pues no cree que una princesa lo haya llamado solo para eso. Y aunque ella intentó que aceptara, no le hizo caso y solo comentó que dejará de trabajar un tiempo para disfrutar la vista de aquel país. Más tarde ve su pequeño jardín donde sembrará plantas medicinales, mientras piensa que fue lo que dijo para que no aceptara. En eso se le ocurre una idea y rápidamente. Esa noche la prota fue a un bar donde al parecer venció a todos los hombres en su juego para beber. En eso llega el jefe, pues resulta que lo último que este le dijo como una especie de indirecta, así que la waifu confesó que obviamente no los quería para hacer arreglos de boda, sino que era para algo mayor. Sin embargo, no le dijo para qué, pero sí que se beneficiaría de eso, cosa que a él no le gusta mucho. Pero le propone hacer un negocio que triunfe en ese país y a cambio sean aliados. Él acepta, pero solo le da una semana. Más tarde la waifu llega a su casa por el balcón, pero aquel no fue un escape perfecto, pues dentro le está esperando el príncipe. Y como prometió que le dejaría hacer lo que quiera, solo le espera para ver si estaba a salvo. Además le pidió que la próxima vez que saliera le dijera para acompañarla, pues puede salir cuando quiera, pero no ponerse en peligro. Y bueno, como se enteró que el mercader rechazó su propuesta, ahora casualmente se escapa. Quiere saber qué es lo que pasa, pero ella le propone hacerle de comer. Luego de que la sopa está lista, le explica todo lo que tiene que hacer para poder tenerlo de aliado. Sin embargo, no le dice para qué, y a él tampoco le interesa, pero sí la apoya. Cuando estaba por irse, le pregunta si de casualidad conoce a su hermano, pero como la waifu ni sabía que tenía uno, el príncipe le pide que no se acerque a él. A la mañana siguiente, la princesa se dirige a su jardín cuando ve a alguien dormido justo ahí. En eso los guardias le piden que se aleje y que vuelva a su cuarto, pero como no hace caso, el chico se para y se presenta como el segundo en línea de sucesión, el príncipe Theodore. Y aunque parece muy amable, a la chica le da un mal presentimiento por cómo se presentó. Además, cuando se acercó, el niño le dijo que quería rescatarla de su hermano, pues cree que ella es una rehén, y ella lo calmó diciéndole que no es necesario. Más tarde, cuando la chica iba a su cuarto, trató de sacar la información a sus guardias de la relación que tienen los hermanos, pero ellos no responden porque no lo tienen permitido. En ese momento ve que el príncipe está discutiendo con un hombre, pues el príncipe quiere que su ejército proteja al pueblo más que a otros nobles, pero el sujeto no entiende por qué está haciendo que el príncipe se moleste. Para ver a la princesa dándole su apoyo, se calma un poco. Aquello le hace raro a la princesa, pues no es la imagen que tenía de él en sus vidas pasadas. Al llegar se da cuenta que hay una carta en el piso firmada por Arnold, diciendo que le contará unos secretos y pidiendo que se encuentren en la capilla. Al llegar se da cuenta que quien escribió la carta era el hermano. Resulta que el chico quiere advertirle de su hermano, sobre cómo aniquiló a su madre y que lo único en lo que piensa es en cómo acabar con más vida. Y si ella sigue con él en algún momento ya sería la siguiente víctima. Pero a la waifu no le sorprende, pues en el futuro acabaría con su mismo padre. Además ella aceptó su destino y aún quiere ser su esposa, cosa que lo deja muy impresionado. Pero aún más cuando ella le pidió que hablara con su hermano, pues cuando ya recibió su carta lo mandó una respuesta al príncipe que asistiría. Así que el men no se iba a quedar de brazos cruzados y por esa razón le advirtió que no se acercara más a su prometida. Cuando el chico se fue, ella le pregunta por qué todos piensan que él es tan cruel, aunque ya sabe que ha acabado con muchos hombres en la anterior guerra, por lo que ella misma vio en todo ese tiempo. Le parece que su nombre es muy amable y considerado, pero Arnold cree que es malo y que no lo conoce lo suficiente. Además intenta intimidarla poniéndole la mano en el cuello. Pero como tomó la decisión de casarse con él, sea como sea, el príncipe sonríe y la besa. Al día siguiente la sirvienta va a ver a la princesa y lo que enseguida se da cuenta es que la chica tiene días que no duerme, pero como la waifu usa las noches para realizar su producto no le da mucha importancia a dormir. En ese momento la princesa lo usa para probar la pintura de uñas que creó.
Además, quiere saber cuál es el color favorito para regalarle uno, haciendo que ésta se ponga a llorar de la felicidad. Más tarde, presenta su creación al jefe, además hace que sus criadas modelen sus manos para que vean lo bien que queda. Además quiere que contrate a las personas pobres para que le ayuden a hacer la pintura, pues menciona que si ya no hay muchas personas pobres aumentarán las ganancias de todos, pero este seguro a negar, porque cree que es como una caridad, aunque ella no les da otra opción para sacar una hoja con toda la información de él. En ese momento nos enteramos que su hermana está muy enferma, y aunque ha hablado con muchos doctores, nadie le ha dado una medicina para curarla, pero la waifu pudo crearla. Esto no lo hizo para manipularlo, sino que para que entendiera que hay personas que están como su hermana, y como no tienen dinero abandonan todos sus sueños para poder ayudarlo. Así que con esta explicación el hombre acepta lo que ella desee. Cuando todos se retiran, la chica está muy feliz por este resultado, pero cuando se para se empieza a sentir mal y le pide a un guardia que llamen a la rubia. En ese momento se desmaya y es ahí donde nos damos cuenta que la sirvienta y su guardia trabajan con Teodor, así que la desmayan y la raptan. Más tarde nos enteramos que la waifu siempre supo que la rubia y su guardia trabajaban para el chico, pero de todos modos lo dejó que se la lleven, pues cree que él solo quiere llamar la atención con su hermano. Cuando ambos se ven, Teodor le revela que él quiere ser el heredero al trono, por lo que debe renunciar a sus derechos si quiere ver con vida a la prota. Sin embargo, el hombre está loco, pues conoce lo suficientemente bien como para saber que escapará. En eso se escuchan pasos y aparece la chica. Este se da cuenta que el pibe no quería hacerle nada, ni siquiera quiere el trono. Lo que busca es que por lo que hizo lo consideren como un criminal y no sea el segundo al trono, pues resulta que Arnold siempre ha querido desaparecer de este mundo. Pero como su hermano no quiere eso, sabe que si hace algo así puede que su hermano siga adelante. Sin embargo, el príncipe le pide que se vaya y que no se acerque a ellos jamás, cosa que hace molestar a la princesa, porque a pesar de que todo el chico lo quiere, pero él no cree ser digno de su aprobación ni siquiera de ser su hermano. Más tarde la chica va con el chico para que sepa que es su hermano si lo quiere, pero él la ignora y como cree que es un inútil, por eso intenta quitarse la vida. La chica quiere ayudar, pero como está muy débil por no haber dormido nada, se cae, pero Arnold es quien lo rescata, sin embargo lo golpea y le pide que no vuelva a atentar contra su vida, dándole a entender que lo quiere mucho. Luego de que Theodore se disculpara, la chica cae dormida para que la lleven a descansar. Al despertar se da cuenta que Arnold se quedó esperando que ella despertara para darle una carta de su hermano, pues este se disculpaba por todo lo malo. Además nos damos cuenta que al chico siempre le gustaba ayudar al pobre. Por eso es que contrató a su sirviente y al guardia para poder pagarles muy bien por ayudarlo. Luego de solucionar las cosas con su hermano, Teodor no castigó a sus sirvientes por lo sucedido, al contrario, gracias a su liderazgo las cosas en los barrios bajos estaban saliendo bien. Además el príncipe le dijo que trabajara con él, así que desde ahora se iba a encargar de atender asuntos oficiales. Pero bueno, lo cierto es que la prota lo fue a visitar para pedirle un favorcito, el cual sería de mucho agrado para su hermano, y una vez aceptan y dejan todo listo, Riche visita a Arnold en su oficina, para avisarle que le preparó un cuarto en la villa para él, pues la waifu antes le había dicho que quería vivir sola, así que le pregunta si cambió de opinión, y ella le dice que entendió mal, ya que sí quería vivir sola, pero con él. Y bueno, luego de ver una carta que le llegó de otro reino, el men acepta y se va con ella a su nueva casa. Ahí queda impresionado, pues el cambio que tuvo lugar en tan solo 3 semanas fue increíble. Además estaba educando a las sirvientas novatas para que puedan ganarse la vida en cualquier otro trabajo. Al decir eso, el príncipe la alaba porque estaba haciendo un buen trabajo. Pero bueno, para no ponerse nerviosa, Richard le sigue mostrando la habitación y le muestra un balcón bien fachero que había en ella. Además, su estación estaba al lado, por si quería escaparse por la noche. En realidad era para vigilarla, pero bueno, en medio de toda la conversación, la waifu le recuerda que le había prometido practicar esgrima con ella, ya que la entrena de una forma diferente a los demás y por eso quería hacerlo. A todo esto, el men acepta para intentar compensarla por haberla besado la otra vez. Bueno, cuando están entrenando, vemos que el men se pone un parche en el ojo y se amarra un brazo, pues de esa manera entrenaba y por eso estaba tan roto, pues su intención en combate era ganar y sobrevivir a toda costa. Antes de pelear, la prota le pone más salseo a la situación, ya que si ganaba, él debe responder cualquier pregunta, pero si ella pierde, tiene que concederle cualquier deseo que él quiera. De esa manera comienza la pelea. En medio de ella, el príncipe se da cuenta que ella estaba pensando en alguien más cuando estaba peleando. Y eso le hacía sentir algo de celo, pero lo que él no sabía era que ella estaba pensando en él cuando la atravesó y la dejó como una dona, y en ese momento estaba más roto de lo que está ahora. Y bueno, por distraerse pensando en eso, el men logra vencerla. Como la waifu queda muy agotada tras la pelea, ni siquiera puede ponerse de pie. Así que el men, como tiene guantes, la carga y la lleva de regreso a casa. Además le dice que deje libre su agenda dentro de 2 días para ir a la ciudad. Tras llegar a la casa, Oliver se disculpa con ella porque el príncipe aún no podía usar la habitación que ella le había preparado, pero era porque estaba muy ocupado. Gracias a esto, la waifu lo busca para que tome un descanso y se quede acostada en la cama con él, ya que supuestamente no puede dormir cuando hay muchas personas cerca. Entonces la prota se queda dormida y cuando está a punto de regresar a su cuarto se tiene que esconder porque Oliver fue a avisarle que llegaron unos uniformes. Tras ese momento incómodo, Elsie le avisa que un paquete le había llegado y resulta que era una peluca que pensaba usar para postularse como caballero al igual que en su vida anterior.
Cuando comienza el entrenamiento, la prota se hace pasar por un pibe llamado Lucius, y esto fue posible gracias al favor que le pidió a Teodora. Ella lo hizo porque sabía que si le pedía a un guardia entrenar con ella iba a ser muy considerado y quería entrenar sin favoritismos. Y bueno, al ver su determinación, el men quiso ayudarla. Además, quería ver la cara que pondría su hermano cuando se enterara de toda la verdad. Más adelante vemos que al terminar el entrenamiento, la prota conoce a un men llamado Freeze. Este venía de otra ciudad y estaba entrenando porque admiraba al príncipe Arnold. Soñaba con ser un guerrero como él algún día. Y hablando de guerreros, vemos que en ese momento llega el conde Lobin, también conocido como el Guardián del Norte. Bueno, este men le sirve a la familia del prota y los interrumpió porque escuchó que estaban hablando del príncipe de forma irrespetuosa. Por lo que él no esperaba era que dentro de 3 años justo él lo iba a asesinar, y la prota era la única que sabía eso. Al estar nerviosa por recordar eso, cuando el conde le dirige la palabra, piensa que descubrió su disfraz, pero no era eso. Solamente le dijo que comiera más carne de pollo ya que tiene menos músculo de lo normal. Tras regresar a la casa se cambia de ropa y el príncipe al oído le dice que está lista para su salida a la ciudad al día siguiente. Como la sirvienta se da cuenta y era bien chismosa, le pregunta qué estaban tramando, así que le cuenta, y se emociona toda diciendo que le permita arreglarla para la cita con el príncipe. Al día siguiente encuentran al príncipe, van a la ciudad, comen algunas frutas, conversan y luego de ver su reloj varias veces le dice a la waifu que debe moverse, ya que si se queda en un solo lugar, Oliver podría encontrarlos. Así que la lleva donde una vieja que vendía joyas, y como no iba al palacio tenía que acercarse personalmente. Resultó que la llevó con ella para que eligiera su anillo de bodas. Es donde ella se da cuenta que no se trataba de un asunto oficial. Luego de dejarla sorprendida con esa propuesta al ver que no sabía qué material elegir para su anillo, la vieja le recomienda que sea algo especial. Al decirle eso recuerda los ojos del príncipe de ese color, aunque lo hace de forma inconsciente y queda muy apenada porque dejó claro que estaba enamorada. Más tarde suben a la muralla de la entrada de la ciudad, y la waifu, como yo que estaba mirando su reloj varias veces, se dio cuenta que estaba esperando a alguien. Pues resulta que la carta que le llegó la otra vez era del príncipe Kyle, que como no podía asistir al día de su boda, iba a ir a celebrarlo antes, sin que se le diera chance de responder al men que ya estaba en camino. Cuando llega a su casa, la prota se da cuenta que el albino fue el príncipe que curó en su otra vida, y tras presentarle a su prometida y mirarlo como si quisiera filetearle el cuello, la prota se da cuenta que vino acompañado de muchas personas, por lo que su salud ya estaba frágil, así que pensaba curarlo como lo hizo anteriormente. La cosa es que tras su llegada a hacer un festín de bienvenida, para que se encuentre con el conde y así evitar lo que está tramando. Pero esto puso nerviosa a la prota, ya que al verla puede descubrir que ella es Lucius. Más tarde la prota se pone a pensar en qué puede hacer para evitar que el conde la descubra, mientras que está recolectando sus plantas medicinales. Al mismo tiempo piensa en cómo hacer para que el príncipe se le tome la medicina, ya que si no lo hace a tiempo se irá con Diosito muy pronto. Y justo en eso llega su profesor de la tercera vida para apoyarla en todo lo que necesite, como lo hizo anteriormente. Tras tener esa conversación con ella en un hermoso paisaje, el men le vuelve a pedir que sea su aprendiz mientras está en la ciudad, y ella acepta muy emocionada. A pesar de que ella no le había contado nada de la medicina que estaba haciendo para el albino, él se dio cuenta y le ayudó organizando un encuentro con el príncipe. Ahí le contó lo que ella estaba haciendo y le dijo que necesitaba una persona para experimentar, y como el men ya estaba resignado contra su enfermedad, decide tomarla, o bueno, el profesor hace que se la tome. Bueno, luego de tomar la medicina, el profesor se queda a solas con ella y le dice que no va a estudiar para intentar hacer felices a los demás, pues él no estaba de acuerdo con eso, ya que era un error determinar la felicidad de otros, pues si alguien es malo por naturaleza, por alguna razón será, y debe dejar que cumpla su rol en el mundo, pero como ellos no estaban de acuerdo en sus ideales, nunca terminaron una investigación que estaban haciendo en su tercera vida. Justo en eso llega su prometido bien celoso para buscarla. Luego de que se lo presentara con su profesor, el men le dice que la fue a buscar porque supuestamente estaba de paso. Además, como era bien tarde y ella no se había dado cuenta, le regala un reloj de bolsillo para que vea la hora. Ahí también le dice que lo usa para fines estratégicos en batalla, ya que nadie los usaba, y al decir eso se da cuenta que era justo lo que estaba buscando su profesor, explicándole que él investiga todas las sustancias del mundo y que crea otras nuevas, así como un alquimista. Pero bueno, más tarde la waifu se arregla para la fiesta del príncipe, antes de irle una carta de la vieja que le estaba haciendo el anillo, la cual decía que su anillo estaría listo antes de tiempo, gracias a la ayuda de los artesanos del Reino del Hielo. Y bueno, una vez comienza la fiesta, vemos que el príncipe se siente mucho mejor mientras atiende a los invitados. Mientras tanto, la prota es una habilidad que aprendió en su quinta vida para localizar al conde y evitar toparse con él. Luego de comenzar un rato con los invitados va a ver a su prometido, y cuando lo encuentra ve que está hablando con el albino en privado, así que se queda espiando la conversación. Iron le dice que fue para allá para pedir una alianza, ya que no contaba con fuerza militar y tenía miedo de ser atacado por una nación vecina. Pero el príncipe le pregunta que qué le ofrece a su reino a cambio, y le dice que puede exportar gemas sin cargos extras, pero todo era mentira, pues él sabía que sus minerales estaban a punto de acabarse. Así que busca de ser sincero diciendo que viene un nuevo heredero y que quiere dejar las cosas bien para su familia, pero como le mintió en un principio no tenía nada bueno que ofrecerle, Arnold lo rechaza. Y en eso la prota piensa cómo hacerlo cambiar de opinión, pues de lo contrario le atacará al reino del hielo como lo hizo en su vida pasada. Tras ser rechazado, el alumno le dice al profesor que Arnold prefiere invadir reinos y controlarlos a aceptar su alianza con él, y esto emociona al loco al profesor, ya que encontró a alguien capaz de usar su experimento.
Por otra parte, mientras la prota entrena con la apariencia de Lucius, piensa en todas las personas que estarán heridas y se van a la guerra. Y justo en ese momento llega el conde y le dice que siente temor por eso. Iron Man le dice que es algo normal, pues su hijo perdió la vida en la última guerra y lo hizo sentir orgulloso por el valor que demostró. Sin embargo, él prefería que las cosas fueran sido diferentes y que su hijo viviera, pues la guerra solo trae desesperación y dolor para todos. Luego le da unos consejos y la waifu le agradece, motivándolo a hacer cambiar de opinión al príncipe, y hablando de él, justo va a visitar a los futuros soldados de su reino y se da cuenta que era ella, aunque no dice nada delante de los demás, pero sí la lleva a solas para interrogarla. Sin embargo, la princesa sigue en el papel de Lucius para intentar engañarlo, y el men se aprovecha de eso para tocarla y ponerla más roja que un tomate, tanto así que no aguanta y le confiesa que es ella y se disculpa por no haberle dicho nada, pero ella quería entrenar con los demás caballeros con sus técnicas. Y bueno, a todo esto el men acepta, pero con la condición de que descanse bien y que nadie la descubra. Al mismo tiempo le dice que tenga sus intenciones, pues sabía que ella escuchó cuando hablaron en privado sobre la alianza. Así que en pocas palabras le dice que no se meta, pues ese reino está al borde de la ruina y tarde o temprano iba a ser controlado. Más tarde la princesa se pone a pensar en cómo conoció al albino en sus vidas pasadas y no cambia de opinión en ayudarlo. Así que se reúne con él y da unas píldoras para su enfermedad. Además le dice que escuchó su conversación con el príncipe y que sabía que era una buena persona. Le ofrece formar una alianza con ella para así convencer al príncipe Arnold. Más tarde se reúne con su profesor y le regresa su libro. Ahí le propone dejar a su prometido para irse con él y seguir aprendiendo, pero la waifu lo rechaza, y él cree saber por qué, pues él también está interesado en él. Pues desde que rechazó al albino se dio cuenta que era la persona correcta para usar el proyecto en que había trabajado por mucho tiempo, la pólvora negra. Así que le pidió a la princesa que organice una reunión con él para hablar sobre eso. Como ella no quería que le metiera cosas en la mente a su prometido de cómo lastimar a personas, lo rechaza. Además nos enteramos que por esa razón fue que dejaron de trabajar juntos en su vida pasada, ya que pensaban diferente sobre eso. Luego de que se consigue con Teodor para decirle que se enteró que su hermano la descubrió con la peluca gracias a unos informantes que tenía por todo el reino, al decirle eso la waifu le pide ayuda con ellos para hacer un acto de rebelión, y el men acepta porque le parece divertido. Aparte vemos un poco el pasado del profesor y vemos desde pequeño a su padre lo trataba muy mal, diciendo que su madre murió por su culpa y que llegó al mundo para traer desgracia. Como no contaba con una familia, lo único que se dedicó fue a estudiar con sus libros, y como era un genio le permitieron experimentar en un laboratorio. Ahí fue donde creó la pólvora, la cual se usa para causar destrucción, recordando las palabras de su padre. Es por esto que el men se le metió en la cabeza que no era buena persona y que tenía el mundo en su contra, así que pensaba actuar como tal, sin importar que muchos inocentes pierdan la vida por su culpa, y como la princesa sabía que no podía hacerlo, cambiar de opinión debía hacer lo necesario para detenerlo. En un cambio de escena vemos que la prota está escribiendo todo lo que está sucediendo con el profesor en una carta, cuando de la nada voltea hacia la ventana y ve un montón de luciérnagas que llaman su atención. Al salir del balcón también se da cuenta que el príncipe las había visto y se encuentra con él. Como a ella le parecían muy lindas, el príncipe le dice que venga con él para que las vea más de cerca. Y lo más loco es que la princesa no se anda con rodeo, pues saltó a su balcón sin pensarlo dos veces. Ahí el men soltó su espada para sujetarla, pues a pesar de que sabía que ella podía llegar sin ningún problema, lo hizo inconscientemente. Para evitar el momento incómodo en el que estaban, la Greif le pregunta por qué tenía su espada y le dice que confundió las luciérnagas con antorchas y pensó que eran enemigos. En ese momento una luciérnaga alumbra sus ojos y la waifu le dice que son hermosos. Pero él no pensaba lo mismo, pues tenía los ojos de su padre y él no se llevaba muy bien con él. Al mismo tiempo le dice que al tener los ojos de su padre quizás piensa como él, y las luciérnagas le recuerdan las guerras en las que estuvo anteriormente. A la princesa le dice que cada persona piensa diferente y que su idea es ilógica, pues no tenía por qué creer que es igual a su padre solo por tener esos ojos. Ahí también aprovecha para intentar hacerlo cambiar un poco su manera de pensar, y le hace ver lo hermosa que es la nación y las personas que habitan en ella. Pero por estar diciendo eso, el man le dice que no ve las cosas de otra forma, le basta con que existan cosas útiles para alcanzar sus objetivos, pues en el pasado asesinó a muchas personas para conseguirlo, y si ella en un futuro ya no les dé utilidad, también la desechará. A pesar de que la conversación se volvió incómoda, la prota no se rinde, le sujeta de la cara y le repite que sus ojos son hermosos y no debe odiarlos. Pero el men, como es más frío que el hielo, le da en visto y se va a dormir. Al día siguiente, el albino le entrega a la princesa unos minerales pulverizados que solicitó por su alianza, pero no estaba seguro si su plan podía convencer al príncipe, pero aún así decidió confiar en ella. Por otra parte, el profesor se da cuenta que lo estaban siguiendo y deja noqueados a los hombres de Teodoro. Mientras tanto, la princesa organiza una reunión con el albino y su esposo para hablar nuevamente sobre la alianza. A pesar de que le mostraba que el reino del hielo puede dar joyas y los artesanos pueden construir reloj como lo que le había regalado, el príncipe se pasa todo esto por el orto. Le dice que puede conseguir todo eso por la fuerza usando militares y no necesita una alianza. Pero el albino no se rinde y sigue insistiendo en formar una alianza para hacer el mundo un lugar mejor. En eso entra Oliver junto a Theodore para interrumpir la reunión y hacerle una señal a la princesa, así que los deja hablando solos. Bueno, y Elmen le cuenta que sus informantes perdieron de vista al profesor y al mismo tiempo los guardias de Arnold entran al lugar de la reunión poniendo a Elmen nervioso. Y encima el profesor estaba fuera del castillo esperándola tranquilamente. Cuando la princesa busca de hablar con él, los guardias la detienen, pues el men declaró abiertamente que iba a cometer un crimen para hacer notar su pólvora. Así que le confiesa que dejó por toda la ciudad unas bombas,
No le importaba sacrificar la vida de personas inocentes con tal de que el príncipe viera lo que es capaz de hacer su producto. Sin embargo, nada de eso sería posible, pues la princesa sabía lo que estaba tramando, gracias a los pibes que la estaban vigilando y encontró todos los lugares donde la había guardado, evitando así que cause un desmadre en toda la ciudad. Cuando el men mira el reloj esperando la explosión, se da cuenta que no pasa nada. Y lo único que ve es un cohete de fuegos artificiales que explota en el cielo. Ahí la waifu le dice que la pólvora no solo podía ser usada para hacer daño a las personas, también podía hacer cosas buenas con ellas y debía cambiar su perspectiva sobre las cosas que crea. Al mismo tiempo le explica cómo fue que creó el cohete y logra evangelizarlo para que dejara de pensar como un completo psicópata. En eso llega el conde para arrestarlo, y a pesar de que Teodoro intentó ayudar a la princesa para hacerse cargo de él y evitar que lo castiguen, o peor aún, que lo manden con él arriba por el atentado que buscó hacer, el conde le dice que no puede aceptar sus órdenes y justo en eso llega Arnold para saber qué era lo que estaba ocurriendo. Y luego de que le explicaran todo, el men como sabía que la princesa no quería que lo funaran, dice que lo que vieron en el cielo fue un avance tecnológico que hicieron en el Reino del Hielo. Además, su reino había formado una alianza con ellos, así que no tenían por qué temer. Al final el príncipe aceptó la alianza. La princesa se disculpó con el conde por haberle mentido y hacerse pasar por Lucius. También el profesor se disculpó con el prota por lo que intentó hacer, prometiendo que jamás volvería a intentar algo así. Tras aclarar todo esto, el príncipe le dice que sabía que su profesor estaba tramando algo, pero como no quería llamar la atención del emperador, quería filetearlo en secreto. Sin embargo, la prota le dice que él fue el que inventó el reloj del bolsillo, y si querían su conocimiento en el reino del hielo tenían que dejarlo vivir. Con esto el men se da cuenta que ella ya tenía todo calculado. Al día siguiente, el albino le agradece por ayudarlo con su alianza. El profesor le dice que el príncipe era una persona bondadosa, ya que pensaba en producir cosas que hagan el mundo un lugar mejor, y antes de irse le ofrece una vez más ser su aprendiz, pero ella ya tenía otros planes. Pero cuando llega su anillo, la waifu se ve toda nerviosa a decirle al príncipe, y el muy tonto le dice que no era necesario que lo usara, solamente quería regalárselo. Así que no tiene que llevar algo que tal vez no le guste. Por ahí la waifu se deja de estupideces y le dice que quiere que se lo ponga, pues como su prometido era su deber hacerlo. Además le permite tocarla y así se arrodilla, besa su mano y le coloca el anillo. Ahí nos dejan más que claro que los dos cada vez se estaban enamorando y poco a poco lo estaban haciendo cambiar. Pues aprovecha el momento romántico para pedirle ir de viaje juntos y conocer el mundo. Este fue todo el anime del día de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así denle like y suscríbanse y nos vemos en la próxima.